Bueno, muy buenas noches, querida familia, queridos amigos, muy buenas noches. Permítanme un segundo, yo hago unos pequeños ajustes aquí y creo que ahora sí podemos activar el micrófono. Gracias porque no, yo hablando y no Shalom, no shalom, me dejaba. hermano. Shalom, Buenas shalom. noches. Shalom, shalom, buenas noches, bendiciones. Shalom, shalom, hermano. Bueno, muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Sean bienvenidos a esta segunda clase de este taller de formación, instrucción eh, en liderazgo en principios de Torah. Vamos hoy con la segunda clase eh, de este taller que en el temario que expusimos la semana pasada lleva por nombre, a ver, ¿quién recuerda? No, creo que sería muy pretencioso de mi parte preguntar cuál sería el nombre, pero sí estuvo spoileado en el enlace de WhatsApp en donde se expuso el nombre. El nombre del día de la clase de hoy es De adentro para afuera. Eh, Hagamos un poquito de feedback con la clase del día anterior. Permítanme un segundo, yo les tengo aquí ya la opción si usted quiere prender su cámara, tener un poco más allá de interacción de la voz de quien está allá. Yo por mi parte voy a encender también mi cámara. Y bueno, un pequeño feedback antes de iniciar con la charla, la lección, la clase del día de hoy, en donde el punto principal de la clase pasada tuvo como foco dos preguntas desde la perspectiva de cómo Yeshua empezó a interactuar y darse a conocer, ¿sí? A aquellas personas que le requerían en su momento. Y antes de él darle despliegue a su poder, darle despliegue a su revelación, darle despliegue a todo este contexto que ustedes y yo ya hemos visto en los evangelios, lo primero que él dispuso fue su oído, escuchar, ¿sí? Escuchar. Y el escuchar le permitió identificar la necesidad del momento, la necesidad interior que había, la necesidad externa, basado en condiciones internas. Y eh, como primer punto, entendíamos que gran parte de la labor que queremos, anhelamos y necesitamos desarrollar tiene que ver mucho con esto, con qué tan disponibles estamos nosotros a escuchar. Sé que escuchar puede ser a veces un arduo trabajo, se necesita de bastante tiempo cuando hay mucha necesidad de ser escuchados. Y hoy vamos a tomar un punto importantísimo siguiendo esta cronología y es de adentro para afuera. Entendimos entonces que en esa primera clase uno de los primeros fundamentos sobre los cuales se va a desarrollar el ministerio de Yeshua fue el oír para poder actuar. ¿Cómo entonces empieza esa primera interacción? Recuerden que gran parte de aquellas personas que recibieron su milagro, recibieron una respuesta contundente. Aquellas personas que recibieron por parte de su Salvador una respuesta oportuna, precisa, ajustada a su necesidad, eh, no se tiene un registro de cuántos de ellos se volvieron atrás. Se tienen algunos, como el ejemplo de los leprosos, que solamente uno se volvió a dar gracias, pero en sí muchos de ellos se convirtieron en sus seguidores, ¿sí? ¿Cómo va a empezar entonces Yeshua a trabajar en ellos? Primero entonces vino el escuchar, suplir su necesidad y ya entonces en el proceso de formar a aquellas personas que posteriormente extenderían su ministerio, extenderían su legado, empezaría él un proceso de formación bien interesante. Y la Torá especialmente nos va a dar, digamos que un parámetro bíblico que siempre ha estado consignado allí. Y es cómo empieza a trabajar el Eterno en aquellos especialmente que quiere usar para un gran propósito. Y la respuesta está en esta frase, de adentro para afuera.
Vamos hoy a tratar entonces de diagramar esta expresión y entender entonces el nombre de esta clase para que podamos entonces ir entrando en materia. Como siempre, voy a solicitarles el favor a ustedes, queridos, para que me dejen saber cuando ya la presentación esté visualmente lista para usted y desde ahí empecemos a arrancar. Déjenme saber alguno de ustedes, querido hermano, No, si ya se hermanito, no puede se ve ver. nada todavía. Bueno, creo que ya ahora sí va a empezar a aparecer, ¿verdad? Ahora sí, Ahora sí. correcto. Bueno, muchas gracias. Entonces, clase número 2, ¿sí? De adentro para afuera. ¿En qué consistirá esta expresión? ¿Qué querrá decir esto? Pues bueno, vamos a entrar de una vez en materia y a ver, quizá uno de los ejemplos más conocidos por todos, ¿sí? En una etapa del pueblo de Israel cuando ya estaba fuera, ya estaba libre en el desierto, y quiso el Eterno entonces en su corazón, en el deseo de manifestarle a su novia, a el pueblo de Israel en ese momento, decirle quiero habitar entre ustedes, ¿sí? Para esto eh, vamos a construir una casa para que podamos cohabitar juntos, ¿sí? Y esta obra, pues es muy conocida dentro de los argores religiosos como el tabernáculo, una palabra tal vez no tan idónea a su traducción, pero en el hebreo se conoce como el Ohel Moed, ¿sí? La tienda de reunión o el Mishkan, ¿sí? El Mishkan, el lugar. Entonces, quisiera para validar precisamente que usted esté viendo bien la diapositiva que está en curso, que me ayudara alguien a leer el texto que se encuentra aquí, por favor. Éxodo 25:10. Amén. Adelante. Dice, hoy no se ve bien. Bueno, voy a No sé tratar de agrandarlo un poquito más. cómo Y suena la letra. Sí. bueno, si alguien la puede ver bien, dígame, o si no la leemos desde aquí o la lee desde su Biblia. Recuerde que siempre es conveniente que usted tenga su libreta de apuntes y su Biblia es indispensable. Éxodo 25:10 es es un mandamiento que le está dando el Eterno a Moshe. Él está diciendo, harán bien un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Eh, Recuerde que dentro de del ejercicio dinámico que estamos empezando a plantear aquí, es entrar de una vez y ese es un ejercicio que, como lo dijimos en la primera clase, vamos a empezar de una vez a tener una lectura objetiva. Es decir, puntual, no simplemente leer el texto por leerlo, sino detenernos un poco a ver lo que está diciéndonos el creador en este texto. Entonces, le quiero invitar para que en esta dinámica usted me diga qué ve en este primer texto, cómo empieza el texto. A ver, en este proceso, recuerde que usted está en ese momento entrenándose Bien. para exponer. Entrenándose para compartir texto, compartir una enseñanza, y aquí es donde usted debe empezar a aflojar este proceso de aflojarse y soltarse un poco. Analicemos entonces un poco el texto. Con una orden, hermano. Disculpa, Germán, Shalom, hermano, shalom para todos. Empieza el texto, empieza dando una orden. empieza con una orden. Entonces, listo, ya sabemos que hay una orden, ¿sí? Por parte del Eterno hacia Moisés, ¿sí? Pero ¿en qué consiste esa orden? Entonces, ya sabemos que es una orden, ¿qué consiste? En hacer. En En hacer. En hacerlo. hacer. Pero ¿cómo está el hacer? En plural, singular, Hermanito, a varios le está hablando. Harán, está en plural. harán. Muy bien. Así que la obra del Ohel Moed, la obra de la tienda de reunión, como va a ser una casa donde el Eterno va a cohabitar con su pueblo, entonces esta responsabilidad él la está delegando a todos. Por eso se habla de harán. Y si usted recuerda, hubo un equipo de trabajo especial que se dedicó a fabricar, ¿sí? Pero antes de fabricar este elemento icónico para el pueblo de Israel, ¿se requirió de qué?
¿Qué se requirió? ¿Qué necesita? Quisiera preguntarle de pronto a William si estabas en condiciones de hablar por la señal. ¿Qué se necesita antes de empezar una obra? Lo digo porque nuestro querido William es un ingeniero excelente constructor. ¿Qué necesitas antes de tener una obra? Quisiera preguntarles a los demás, ¿qué necesitamos antes de empezar a ejecutar una obra? Un Al lugar, plan. ¿Qué se necesita para la obra primeramente? Ver todo lo que se va, el costo. Muy bien, entonces necesitamos tener la visión que es lo que se va a plantear en los planos, pero de nada nos sirve tener una planificación, es decir, los planos vienen de planificación, pero se necesita tener qué para poder ejecutar esos planos. un lugar, hermano. material, Se va a Sitio. necesitar un lugar, muy bien, ¿qué más se va a necesitar? ¿Perdón? Herramientas. Ok, tú puedes tener Materiales que se ocupan muy para bien. construir. Muy bien, Marta. Entonces se necesitan materiales, ¿sí? Y aquí usted si ha leído el texto se va a dar cuenta que todo el pueblo de Israel, para Terumá se llama esta porción, todo el pueblo de Israel dio de corazón. El Eterno va a hacer un listado y va a decir, requiero esto, vamos a construir una casa y estos son los materiales que requiero. Cada uno de conforme a su corazón. ¿Sí? Así que aquí los que aportaron, los que construyeron, los que edificaron, los que alimentaron a la fuerza obrera, las mujeres que tejieron las telas, etcétera, todos tuvieron una participación, ¿sí? Entonces este Harán era un mandamiento para todo el pueblo de Israel. Harán un arca de madera desde acacia, ¿sí? Y su longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que el arca es el objeto más íntimo, ¿sí? De este tabernáculo, de esta tienda de reunión, ¿sí? Era el lugar más sagrado, era el lugar más importante, ¿sí? Entonces, podríamos ir entonces analizando y concluyendo que el arca podría ser el corazón de todo este espacio designado para encontrarse con el Eterno. ¿Qué creen ustedes? ¿Podría ser el corazón? Así es. Amén. Ok, correcto. Amén. ok. Amén. Entonces, teniendo entonces este parámetro como base, ¿sí? Entonces podemos decir que el arca es el objeto más íntimo del Mishkan, más conocido como tabernáculo, ¿sí? Si usted se da cuenta y ha leído varias veces estos episodios, va a poder entender que lo primero que el Eterno manda a construir de todo este plan, de toda esta obra que se va a hacer, es el arca. Es decir, lo más íntimo. Esto nos da a entender entonces que el Eterno empieza a trabajar, ¿sí? Más allá de lo externo, empieza a trabajar en lo interno, de adentro para afuera. El Eterno siempre empieza su obra desde adentro para afuera, ¿sí? Contrario a los estándares de las sociedades, ¿sí? En un estándar de sociedad como la que nos toca a nosotros vivir, la que estamos viviendo, donde todo es apariencia, el estándar de la sociedad actual opera del hombre mirando desde afuera hacia adentro. De hecho, dice un dicho que es mejor aparentar que ser, es decir, todo en apariencia, ¿sí? Pero hay que entender que el Eterno, ¿sí? El Todopoderoso mira, opera, trabaja desde adentro hacia afuera. ¿Tenemos cómo corroborarlo a través de las escrituras? La respuesta es sí. Sé que entonces no alcanzamos a ver muy bien el texto de la diapositiva. Quisiera invitar rápidamente a algún hermano que nos quiera ayudar con Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Un texto muy conocido por todos y cada uno de nosotros. Amén. Adelante. La palabra en la Reina Valera dice, y Adonai respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Amén, amén. Amén. Entonces, volvamos nuevamente al ejercicio de lectura objetiva. Eh, pero Hashem dijo a Shmuel, no mires su apariencia, ¿sí? Ni a lo alto de su estatura, ¿sí?
porque lo he desechado. Pues Adonai ve no como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero Hashem mira el corazón. Y este es un texto que yo quiero invitar hoy nuevamente a que miremos, revisemos y reconsideremos porque ha sido muy mal interpretado, tal vez incluso por nosotros mismos hemos malinterpretado ese texto. ¿Por qué? No sé si usted ha escuchado frases, por ejemplo, como yo no canto muy bien, ¿sí? Pero que sea para la gloria de Adonai. Adonai no ve no ve la calidad de la voz, sino ve la intención de mi corazón. Entonces, aquí que no se confunda, ¿sí? Que no se confunda la excelencia, ¿sí? Con la mediocridad. Es decir, yo no canto muy bien, pero pues ahí como no salga ahí para la gloria de Dios. No. Esto de alguna u otra forma es una forma mal versada de este texto. Que sí está diciendo el texto en este momento que el Eterno utiliza un estándar, ¿sí? Para elegir a sus escogidos. Recuerde que el contexto de este texto es la elección de un rey, una cena, una reunión familiar, y de esta reunión familiar va a salir el rey de Israel, ¿sí? El segundo en su orden histórico, el rey de Israel, ¿sí? Y el Eterno, ¿sí? Le está enseñando a Shemuel, ¿sí? El estándar, ¿sí? Que él ocupa para poner sus ojos en alguien que elige. Así que aquí es donde no debemos solamente mirar el texto, ¿sí? En su contexto histórico, sino entender que es un parámetro que está estableciendo el creador y que le está dando a conocer a Samuel y que hoy a ustedes y a mí nos está dando a conocer para entender cómo él opera, ¿sí? Cómo él opera, cómo elige a las personas, ¿sí? En este caso estaba eligiendo a un rey, ¿sí? A un rey que ya conocemos su prontuario, ya conocemos su humanidad, es decir, la cantidad de errores que cometió, pero aún así, dice la escritura, que fue un hombre conforme a qué. ¿Qué dice la escritura acerca de David? ¿Que fue un hombre qué? Conforme al corazón de los que Conforme al corazón de Adonai, ¿sí? ¿Qué te dice esto? ¿Qué te dice esto? A ver, analicemos el texto. ¿Qué te dice esto? ¿Creen ustedes que este texto funciona solamente para elegir reyes? ¿O no? No, hermano. Es decir, este principio, este parámetro de elección, este estándar que pone el corazón, el Eterno, ¿sí? Va a ser para elegir a aquellos, ¿sí? Que son conforme a su estándar, ¿sí? Es decir, aquí lo que nos está diciendo la escritura, ¿sí? Es que el Eterno ha planteado una propuesta de elección, le está enseñando a un gran profeta como va a ser Samuel, en cómo él elige. Le está compartiendo gran parte de su sabiduría, le está transmitiendo parte de lo que hay en su corazón. Mi forma de elegir a los hombres es esta. Y está diciendo por ahí derecho que no es, ¿sí?, igual a la forma en que como normalmente los hombres eligen, ¿sí? Por eso el texto inicia con una orden, ¿sí? No mires su apariencia. No mires lo alto de su estatura. Si usted ve el texto anterior, ¿sí?, cuando estaban todos reunidos, Samuel se dejó impresionar por la apariencia física, por el tono de voz, por el tamaño de la estatura, por su corpulencia, etcétera. El Eterno le dijo, no, ¿sí? Esto yo lo descarto. Esa es la forma en que utiliza la humanidad. Esa es la forma en que hasta este momento de la historia la gente ha tomado la elección. ¿Sí? Yo no lo hago de esta manera. Entonces, ¿cómo poder entender y cómo relacionar texto de Éxodo 25:10 con 1 Samuel 16:7? Que el Eterno mira el corazón y que no solamente mira, sino lo que lo impresiona, ¿sí? Lo que él busca, ¿sí? Es personas conforme a su corazón. No busca personas perfectas, no busca personas extremadamente santas, busca personas, ¿sí? Basadas en un estándar.
Ahora, aquí yo quiero invitarlo a que se pregunte algo. No sé si usted en algún momento de su intimidad le dice, Padre, ¿qué viste en mí? ¿Qué viste en mí? Habiendo otras personas quizá con mayores dotes, mejores cualidades, mejores aptitudes, actitudes, ¿por qué yo? ¿Sí? Y es aquí donde yo le quiero invitar. Recuerde que estamos hablando en esta clase del parámetro de elección que está poniendo el Eterno. Y si usted está hoy acá, es porque ha venido entendiendo, ha venido procesando, ¿sí? Que desde que usted empezó a caminar con el Eterno, eh, hubo una necesidad adicional de no solamente retener esta información, vivir esta información, sino ahora tiene la necesidad de compartir todo aquello que ha venido haciéndolo. Entonces, aquí estamos entendiendo que basado en lo que dicen estos dos textos, el Eterno, el Todopoderoso, ha visto algo en usted, exclusivamente en usted, ¿sí? Que no ve en los demás, que no ve tal vez en los sabios, que no ve tal vez en aquellas personas intelectualmente preparadas, ¿sí? Pero que sí lo tiene usted. Es decir, usted tiene esta cualidad, ¿sí? Que se ajusta conforme al parámetro de Adonai. Un hombre, una mujer conforme a su corazón. Eh, Vamos a pasar entonces a entender esto. ¿Por qué? Quiero que piensen algo. Permítanme un segundo, si les aparece ahí un letrerito, no le pongan cuidado, ya se fue. Entonces, ¿qué le estaba invitando el Eterno a ver a Shemuel? ¿Sí? Le estaba diciendo que no te engañen tus ojos físicos, sino aprende a ver mis parámetros con ojos ¿qué? ¿Con ojos qué? Espíritu. espirituales. Con los ojos espirituales. También le está por ahí derecho diciendo a Shemuel, tus ojos físicos te traicionan, ¿sí? Tus ojos físicos normalmente te van a llevar a moverte en cómo se mueve normalmente el mundo. Pero si tú aprendes a ver las cosas como yo las veo, ¿sí? Vamos a estar alineados, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que aquella persona que tiene ojos espirituales aprende a ver, ¿sí? Como el Eterno ve las cosas, ¿sí? Desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces, en este caso es un profeta, ¿sí? Que está recibiendo esta lección del Eterno. Un profeta, ¿sí? Y eso lo podemos ver en todo el recorrido bíblico. Un profeta puede ver los corazones de los hombres. Vamos a ver a un gran referente en esto, que es el mismo Yeshua, ¿sí? En el libro de Juan, capítulo 2, versos 24 al 25. Dice lo siguiente, pero Yeshua por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿sí? Vamos a ver cómo uno de los seguidores, ¿sí? Después de haber sido revestido por el Espíritu de Santidad, la Ruach Kodesh, después de esta fiesta de Pentecostés o Shavuot, va a tener este don de poder ver aquello que normalmente la gente no ve. Eso, palabras más, palabras menos, es tener los ojos espirituales, ¿sí? Poder ver aquello que la gente normal no ve. Poder tener esa capacidad, ¿sí? De evidenciar aquello que está escondido para muchos, pero que tú tienes esa capacidad de verlo. Eso se llama ver con los ojos espirituales. Alguien que me ayude rápidamente. Hechos 8:23. Aquí vemos también otra exposición de alguien que ya aprendió a ver cómo veía su maestro, desde adentro hacia afuera. ¿Quién me ayuda, por favor? Hechos 8:23. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Ok? Versión Biblia de las Américas dice, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Sí? Entonces, aquí
estamos notando en ese texto que no solamente la capacidad de los ojos espirituales tienen que ver con identificar aquello que el Eterno quiere que veas en la parte buena, sino aquí también Él está viendo una cadena, ¿sí? Está viendo en aquella persona la raíz, y es donde vamos a especificar esto un momentico, está viendo la raíz del problema, la causa del problema. Le dice, veo que estás en hiel de amargura, es decir, tienes una raíz de amargura, ¿sí? Y en cadena de iniquidad, es decir, tienes un gran prontuario, ¿sí? Eh, Voy a pasar a esta segunda diapositiva para que veamos entonces este otro texto. Segunda de Corintios 5:12. Por favor, si alguien quiere leerlo desde la diapositiva o quiere leerlo desde su Biblia. Esta versión que tengo yo acá es la nueva traducción viviente. Si quieren la leo yo, dice, no estamos tratando de impresionarlos al hablar bien de nosotros mismos. Lo que queremos es darles una razón para que se sientan orgullosos de nosotros. Así sabrán cómo responder a los que se creen importantes y que en realidad no lo son. Es decir, desde el momento en que tú, no hablemos en terceras personas porque estamos hablando entre usted y yo, entre su proceso y mi proceso en el que llevamos desde el momento en que le entregamos nuestra vida al Creador, cuando el Eterno decide entrar a tratar contigo, ¿sí? Emplea esta metodología, desde adentro hacia afuera. Así como tenemos el ejemplo del Mishkan, de la tienda del encuentro, el Eterno empieza a trabajar desde adentro, ¿sí? Hacia afuera, de la misma manera lo hace contigo. ¿Cuál es el problema? Aquí encontramos un problema bien interesante, que es un problema en el que quizás tú y yo en algún momento de nuestra vida, o quizás en ese momento, estamos tratando de solucionar. Solucionar desde una forma errada. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? ¿Sí? Es que intentamos quitarnos los malos frutos. Eh, Queremos quitarnos las malas obras de nuestra vida, ¿sí? Pero lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo de manera externa, ¿sí? Es decir, no estamos tratando el problema de raíz. Dicho de otra manera, cuando a ti te duele mucho la cabeza, tú tomas una píldora, una pastilla que esa te alivia el dolor de cabeza. Pero tú sabes que tú tomas esta píldora, ¿sí? Con el objetivo de aliviarte el dolor de cabeza. Sí, lo que hace esa píldora es aliviarte el dolor, pero el problema de raíz sigue ahí, ¿sí? Lo que se necesita es un verdadero, ¿sí? Remedio contundente que vaya a la raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz es la causa que produce esos malos frutos, ¿sí? Podemos nosotros pasar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones. Toda la vida, ¿sí? Intentando. De hecho, aquí quiero detenerme un poco. Los intentos, ¿sí? ¿Cuántos han intentado cambiar cierto tipo de actitudes? Y de pronto, Amén. nada, no lo he logrado. Amén. De pronto me dicen, Amén. es que yo me esfuerzo, es que yo lo intento por una cosa, yo hago una otra, yo ayuno, yo reprendo al diablo, yo desato, yo, etcétera, ¿sí? Pero nada que veo resultados. Y quiero decirles que nos podemos gastar mucha parte de nuestra vida tratando de hacerlo, ¿sí? Podemos pasar toda la vida intentando mejorar nuestras acciones, ¿sí? O mejorar nuestras palabras, pero no vamos a tener éxito a menos que vayamos ¿a dónde? Al corazón, ¿sí? Que es la causa de las malas obras, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? Cuando hay conflictos, hay que saber a dónde ir. Si vas al lugar equivocado, de ahí en adelante todo lo que hagas, ¿sí? Va a ser completamente errado. Hay que saber a dónde acudir. Y en este momento, pues es la raíz. De manera que en el ejercicio práctico, recuerde que esto que usted está entendiendo hoy no es solamente para usted, sino es una metodología de cómo el Eterno trabaja,
¿sí? Viene trabajando contigo y quiere trabajar a través de ti con otros. En pocas palabras, nunca, ¿sí? Si lo estás haciendo, nunca más lo hagas. No intentes, no trates de cambiar las consecuencias, ¿sí? No intentes cambiar los efectos, ¿sí? Ya la embarraste, ya cometiste el error. Eso no se puede cambiar. Cambia las causas que producen esas consecuencias, ¿sí? ¿Qué es lo que en este momento produce esto? ¿Sí? Y aquí es donde nosotros como buenos seres humanos acudimos normalmente a buscar culpables. Cuando no nos hacemos culpables, responsables de nuestros propios hechos, tratamos de buscar culpables en los demás. Es que yo reaccioné así porque es que tú me hiciste esto. Esto no es, ¿sí? Tienes que identificar exactamente cuál es la raíz, cuál es la causa que en este momento está generando que tú reacciones malhumorado, reacciones con violencia, reacciones con sarcasmo, reacciones de una manera inadecuada. ¿Sí? Entonces, esta es una forma, en el caso tal de aplicarlo para un liderazgo efectivo, para una forma de romper un hielo, ¿sí? Quizá con una persona que es muy cerrada, esa es una forma muy precisa para poder abordar una sana conversación. ¿Sí? Yeshua lo va a decir de una manera muy simple, Marcos 7, 21 al 22, porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ya hemos entendido que el parámetro que tiene el Eterno para elegir a los suyos, a los que Él va a elegir, ¿sí? Es lo que hay en su corazón, es la intención. La intención es hacia dónde se inclina el corazón, ¿sí? Entonces, en 1 Samuel 16:7, que es el texto que leímos inicialmente, donde dice, porque Adonai no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Aquí también, entonces, podemos ver que este texto demuestra, corrobora que hay una prioridad, ¿sí? En el Eterno, en lo interno. El Eterno prioriza lo interno, ¿sí? El carácter y las intenciones del corazón, más allá de cualquier otra cosa física, más allá de títulos, más allá de posiciones sociales, más allá de entornos sociales, políticos, laborales, etcétera. Para el Eterno, la prioridad es tu corazón. Dicho de otra manera, cuando tú le entregas tu vida al Creador y le dices, sé mi Señor, sé mi Rey, sé quién me gobierna, te entrego mi vida, ¿sí? ¿Por dónde creen que empieza a trabajar el Eterno? ¿Qué es lo primero que reclama de ti el Eterno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que es lo primero que reclama el Eterno? Ustedes van a decir el corazón, ¿sí? Pero creen que el Eterno, si literalizamos esto, creen que el Eterno, ¿sí? Reclama este miembro físico que está aquí ubicado. ¿Qué es lo primero que reclama el Eterno? Lo que está Los interior, pensamientos, Mis pensamientos. Ok, por ahí va, querido Roberto. ¿Qué es lo primero que reclama el Eterno? Está guardado ahí adentro. Lo que está guardado ahí adentro. Pero pongámosle nombre a esto, ¿sí? La mente. La mente. Ok, por ahí va. Roberto lo la dijo, los inteligencia pensamientos de la mente. del corazón. Conciencia, La conciencia. Físico, si les digo de mi elemento físico, El alma, hermano, el físico, alma, nuestra alma. físico. El corazón, El Las el obras, cerebro, las manos, las obras, los pies. la cabeza, ¿sí? Lo primero que el Eterno reclama de ti en el momento en que tú le cedes el control, le dices, toma el control de mi vida, lo primero que él toma de ti es la cabeza. ¿Por qué? Porque en la cabeza, si él gobierna tu cabeza, es más fácil dirigir el resto del cuerpo. ¿Me va siguiendo? Entonces, eh, en ese sentido, ¿sí? Podemos entonces ver que lo primero que él reclama es la cabeza, porque aquí, si queremos entenderlo, ¿sí? Aquí están nuestros pensamientos, aquí está lo que sale y se vuelve una realidad. Esto es lo que él reclama, ¿sí? Hay otro texto que nos muestra
adjunto a lo que estamos hablando, que es el famoso Proverbio 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque él mana la vida. Aquí nuevamente el Eterno enfatiza la importancia de lo interno, ¿sí? Ya que el corazón es la fuente de nuestras acciones y de nuestras actitudes externas, ¿sí? Y él, digamos que tratando de hacer una Gizra Shabbat, recuerden, ¿alguien recuerda clase pasada de una vez, preguntas de evaluación mientras damos la segunda clase? ¿Recuerdan ustedes qué es una Gizra Shabbat? Gezerá se escribe, Gezerá Shabbat, ¿recuerdan? Si no, tranquilos, apúntenla. Gezerá Shabbat. Esa es una frase que vamos a utilizar en todo el transcurso del taller. Gezerá Shabbat. Gesera Shava es similitud de expresión, ¿sí? Concordancia temática, ¿sí? Si lo quieres entender de esta manera. Gesera Shava. En una similitud de expresión, Yeshua le va a decir a los religiosos, líderes religiosos de la época, les va a decir, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis ¿qué? ¿Qué es lo que limpian los fariseos? Si usted está leyendo el texto, Mateo 23, 25 al 26. ¿Qué es lo que limpiaban los Limpiáis fariseos? por fuera el plato. Limpiáis lo de afuera del vaso y el plato, pero por dentro, es decir, internamente, Yeshua está utilizando un midrash, el sistema drash del Pardes. Recuerden el sistema drash, que un ejemplo gráfico, ¿sí? Les está diciendo, ustedes están más expuestos, más interesados en revelar hipócritamente, ¿sí? Lo de afuera, pero están descuidando la parte de adentro. Dice, por dentro están llenos de robo y de injusticia, ¿sí? Aquí Yeshua está combinando palabras reales con palabras metafóricas, porque si usted quiere literalizar, un plato no está lleno de robo y de injusticia, ¿sí? Un vaso no está lleno de robo e injusticia. Entonces está utilizando palabras, ¿sí?, metafóricas combinadas con realidades, ¿sí? Por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, ciego, ¿sí? Limpia primero, ¿sí? Aquí Yeshua está nuevamente enfatizando, ¿sí? ¿Qué es lo que primero empieza a hacer el Eterno contigo? Limpiar primero lo de adentro, ¿sí? Para que también lo de afuera sea limpio. Está diciendo, en otras palabras, que si lo de adentro está bien, ¿qué crees? Lo de afuera también lo va a estar, como una consecuencia, ¿sí? Si dentro de mi corazón, ¿sí?, tengo pensamientos, tengo intenciones sanas, limpias, conformes y ajustadas a la voluntad del Eterno, ¿sí?, estas tienen que coincidir, ¿sí?, sí o sí con el comportamiento externo, ¿sí? Otro texto muy interesante es Ezequiel 36, 26 al 27. Vamos a ir rápidamente. Repito, Ezequiel 36, 26, 27. Habla nuevamente del parámetro que está utilizando el Eterno. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Este texto es extremadamente rica porque habla no solamente de la metodología que hace el Eterno, no solamente mira el corazón, recuerden, yo no miro lo que mira el hombre, sino aquí estamos viendo al Eterno operando, ¿sí?, dándole prioridad, enfatizando lo primero, que es lo interno. Entonces, si usted compara el texto de Ezequiel con el texto de Mateo que acabamos de leer, es exactamente lo mismo. El ejercicio metafórico de entender os daré un corazón nuevo es un corazón completamente limpio para estrenar, ¿sí? Después de que el corazón esté nuevo y limpio, ¿qué viene? ¿Sí? El espíritu, ¿sí? Porque es su espíritu. Un corazón, la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, no puede morar en un corazón sucio. Necesitas un corazón nuevo, un corazón limpio para que pueda venir el espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ¿sí?, y os daré un corazón de carne. Pero no solamente esto, está diciendo, ¿sí?,
está diciendo en la última parte del texto, ¿sí? Que el espíritu, a propósito, si esta similitud de expresión la llevamos a un contexto neotestamentario, ¿qué es la función o cuál es la función del Espíritu del Eterno? Yeshua va a decir, porque Él los guiará ¿a dónde? ¿A dónde va a guiar el Espíritu? A toda verdad y a toda justicia. A toda verdad y a toda justicia. Ok. Entonces, fíjense que aquí Yeshua, el profeta, ¿sí? Está recibiendo unas palabras que posteriormente Yeshua va a decir, ¿sí? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿sí? Y el espíritu hará que, ¿qué? ¿Qué dice el verso 27? ¿Qué hará el espíritu? Recuerden que el espíritu pone en nosotros el qué. Dos cosas pone. Pone el qué. El querer como el El querer, o sea, el querer, y no solamente me queda en yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino en el hacer, del dicho y el hecho acortados, ¿sí? Entonces, pondré mi espíritu, ¿sí? Y haré que, como consecuencia del Eterno poner el espíritu, haré que, ¿qué? ¿Cuál es la Que anden Que consecuencia? en andéis mis en mis decretos, que guarden estatutos. mis decretos y que los pongan en práctica. Haré que anden en mis estatutos, ¿sí? Entonces aquí vemos nuevamente cómo la transformación comienza en el cambio interno del corazón y el espíritu de Adonai habitando dentro de nosotros, ¿sí? Otro texto, 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no, obstante se renueva de día en día. Vuelvo y le leo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no, obstante se renueva de día en día. Nuevamente una afirmación del Eterno, trabajando en el hombre interior, renovándolo diariamente, es un proceso diario, mientras el hombre exterior decae, ¿sí? Es necesario que yo mengüe y él crezca. ¿Cómo funciona el hombre? Entonces hagamos un pequeño cuadro aquí, ya mostramos el paralelo de cómo opera el Eterno. Entonces ahora hagamos un énfasis en cómo no opera el Eterno, que es lo mismo que le va a decir a Shmuel, ¿sí? ¿Cómo opera el hombre? Yo no veo lo que ve el hombre, no opero como opera el hombre. ¿Cómo opera el hombre? El hombre entonces trabaja desde afuera hacia adentro, ¿sí? ¿Y cómo podemos contextualizarlo con la misma escritura? Juan 7:24. ¿Sí? Alguien que me ayude rápidamente, por favor. Juan 7:24. Si alguien lo tiene, dígame, listo, lo tengo, hermano. Si alguien quiere ayudarme con otro texto, Isaías 29:13. 24. No Adelante. juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, no juzguéis las apariencias, según las apariencias. ¿Sí? Aquí Yeshua está enfatizando algo, ¿sí? Esta famosa frase que es muy común de que es que hermano, uno no tiene que juzgar, ¿sí? Eso está prohibido juzgar y que no sé qué, ¿sí? De aquí Yeshua está diciendo, sí, juzgar sí se puede, ¿sí? Pero tú no puedes juzgar según las apariencias, ¿sí? Porque, ¿cuántos han escuchado aquel dicho? Que ¿qué pasa con las apariencias? ¿Las apariencias qué? engañan. Dañan. Entonces, precisamente en este dicho podemos entender no juzguen según las apariencias, sino si van a juzgar, háganlo con justo juicio. Y yo les pregunto, ¿cuál es el justo juicio? ¿Su yo pienso? ¿Su yo creo? ¿Su a mí me parece? ¿O cuál es el justo juicio? Hablar conforme a la escritura. Hablar conforme a la escritura. Pero esa es una frase, ¿no les parece un poco romántica? Con el escrito está. Con el escrito está, por ahí va, ¿sí? Por ahí va. Vayamos mucho más al punto. Recuerde, hoy el objetivo es el corazón, es la raíz, es todo. Si yo quiero juzgar, ¿sí? Si yo, es más, no es si yo quiero, si yo necesito en algún momento juzgar, normalmente nosotros lo estamos haciendo. Si usted se da cuenta, parte de nuestra vida
estamos juzgando a las personas, estamos juzgando sus reacciones, estamos juzgando sus conductas, estamos juzgando la forma en que nos tratan, la forma en cómo se conducen. Pero pregunta, esa forma de juzgar, ¿cómo la estamos haciendo? ¿Sí? Entonces, si ya llevamos esto a un nivel muy superior, ¿sí? Yeshua estaba diciendo, si ustedes, ¿sí? Que son mis discípulos, si ustedes que son la nación santa, si ustedes que son la nación de reyes y sacerdotes, yo les pregunto, ¿un sacerdote tenía la facultad de juzgar en la antigüedad? Sí. Claro. Lo que Yeshua está diciendo es, ustedes van a juzgar. De hecho, él se lo dice a los apóstoles, ¿sí? En el mismo texto que leímos hace 8 días, Mateo 19, por allá por el verso 28, él les va a decir, ¿sí? Y ustedes se van a centrar en unos tronos. Y normalmente uno no se sienta en un trono para mirar para el texto, se sienta para juzgar, ¿sí? Pero entonces en el ejercicio de juzgar, ¿cómo se debe hacer? ¿Cómo usted debe juzgar con justo juicio? Ya sabemos que no es bajo sus criterios, bajo su forma, bajo lo que a usted le parece. Roberto lo dijo de una manera muy simbólica, ¿sí? Que es conforme a la palabra, pero ¿conforme a cuál palabra? ¿Al Nuevo Testamento? Ahora, Es decir, les voy a dar la respuesta, les voy a dar la respuesta con otra pregunta. ¿Creen ustedes que yo debo conocer la Torá, es decir, conocer los preceptos, mandamientos, Jukim, Mishpatim, los Edot, para poder juzgar con justo juicio? Así correcto. es. Es Sí, decir, hermano. si yo quiero juzgar con justo juicio, yo debo conocer la Torá. ¿Me va siguiendo? Y si conozco la Torá, sé que antes de emitir un juicio, yo por lo menos debo tener ¿cuántos testigos para tener pruebas? 2. Ok, ¿sí? 2 o 3. Entonces fíjense, utilizamos estos parámetros para nosotros emitir un juicio ante otras personas. Entonces ahí es donde entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar, porque si lo voy a hacer, debo utilizar los parámetros que la escritura me dice, ¿sí? Pero sigamos adelante. Entonces, dice el verso 13 del capítulo 29 de Isaías, dice pues Adonai, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, el que él forma, el que él prioriza, su corazón está ¿qué? Lejos de él. Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, hermano, lo que usted está diciendo a través de lo que estamos leyendo es que esa costumbre de priorizar los mandamientos de los hombres por encima de la voluntad del Eterno no es solamente de ahora, no, eso existe incluso desde antes de los tiempos de Yeshua, lo está diciendo Isaías. Entonces, de esta manera funciona. Ya miramos cómo opera el Eterno, estamos mirando cómo el Eterno, cómo el hombre opera. El hombre juzga según la apariencia. El hombre juzga, ¿sí? El énfasis humano en lo externo, es decir, palabras, rituales, doctrinas, ¿sí? Contrasta con el interior, el interés del Eterno, ¿sí? En el corazón. Es decir, aquí hay una gran dicotomía. Génesis 11:4, un texto muy conocido. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos, ¿sí? Un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la paz de toda la tierra. Entonces aquí sabemos que fue donde se construyó la Torre de Babel, ¿sí? ¿Qué priorizaron los hombres? Los logros externos, ignorando la relación interna con el Eterno, ¿sí? El hombre jugando a ser Dios y desconectándose completamente de la fuente del Eterno. Entonces, en conclusión, ya nos queda claro, ¿sí? Cómo, según el estándar del Eterno, cómo Dios prioriza el corazón, ¿sí? Dios transforma este corazón, ¿sí? Y el espíritu de las personas. Y ese cambio se refleja después en sus palabras, acciones y decisiones, ¿sí? Y esto contrasta con la inclinación constante del humano de juzgar por cuenta propia o actuar desde la apariencia o los logros externos hacia lo interno, ¿sí? Pero yo le quiero preguntar hoy, ¿por qué
es tan importante, antes de darle los parámetros, por qué es tan importante seguir el orden de formación del Eterno de adentro hacia afuera? Entonces quiero invitarlo, vamos a ver solamente 2 diapositivas. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante seguir el orden de formación? ¿Sí? El orden de formación del Eterno. ¿Sí? Entonces, seguir el orden de formación del Eterno, que comienza, ya sabemos, desde adentro hacia afuera, ¿sí? Es crucial. ¿Por qué? Porque refleja su diseño perfecto. Refleja su diseño perfecto de transformación. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de entender estos 7 parámetros que estamos viendo aquí? ¿Cuáles estas razones claves que muestran su importancia? Entonces, ¿quién me ayuda con la primera? Si alguien puede ayudarme a leer. Este texto está un poco más grande. La primera, Amén. adelante. La raíz del cambio verdadero está en el corazón. Amén. Entonces, la raíz, la causa, donde tú debes ir a atacar, donde debes permitirle al Eterno operar, ¿sí? Está ahí. Esta es la raíz, el inicio de todo. Yo no puedo pretender irle a hablar a una persona, ¿sí? De el Dios perdonador. No puedo pretender hablarle, predicarle, compartirle las buenas nuevas, ¿sí? A quien sea, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Yo no puedo hablar de algo que yo no haya vivido. Yo no puedo presentar a un Dios basado en teoría, basado en ideales, ¿sí? Si estas no vienen acompañadas de una experiencia real para mí. ¿Me explico? Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué? Saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Sí? Entonces, el cambio externo, ¿sí? Sin una transformación interna, ¿qué pasa? Es superficial, es hipócrita y es temporal. ¿Sí? ¿Por qué? El corazón, ya sabemos que es el primer campo de acción del Eterno y de paso es el motor de nuestras acciones, ¿sí? De nuestras emociones y, como si fuera poco, de nuestras decisiones. Si el corazón no cambia, los comportamientos no tendrán efecto y no tendrán permanencia, ¿sí? ¿Cuántos de alguna u otra forma, yo sé que esto nos pasa a nosotros, cuántos de alguna u otra forma hemos querido cambiar a alguien? Eso es natural, eso es innato de nosotros. ¿Cuántos han querido hacerlo? Yo. Amén. Amén. Yo, Amén. amén, amén. Y yo les pregunto, ¿y cómo les ha ido con esa tarea? No se puede. Pésimo. Creo que es una tarea dura, ¿no? Anabel, cuéntanos. Amén. ¿Se escucha? Ajá. A ver, ahí se escucha, sí. Se escucha bien. No, ha sido frustrante realmente, porque uno tiene ciertas ideas de cómo o de a dónde quiere llegar, pero no es así. Es a la manera del Eterno, no a la nuestra. Ujú. Ok. Entonces, recuerden que este trabajo de cambiar, de materializar el querer como el hacer, es del Eterno, es de su espíritu. Ya lo hemos sabido. Sé que es muy frustrante para nosotros poder entender esto porque a veces en nuestro buen deseo, en nuestra buena intención, en nuestro parámetro personal, como bien lo dice Anabel, está el querer cambiar, ¿sí? Pero antes de pretender, en teoría, querer cambiar a los otros, ¿cómo voy yo con el cambio? Yo no puedo pretender cambiar, lanzarme a esa utopía de cambiar a alguien si yo no estoy permitiendo ser cambiado, ¿sí? El cambio, entonces, cuando es motivado para el Eterno, permanece, ¿sí? Mire, hay algo muy especial con esto, y esto puede sonar un poco rudo y duro, pero es una estadística real. Eh, Háblenme ustedes, ¿quiénes son más fáciles, ¿sí? de convertir al Evangelio, a la buena nueva, a la fe? ¿Quiénes son más fáciles, las mujeres o los hombres? Las mujeres, Mujeres. ¿Sí? ¿Comparten conmigo esta idea? ¿Que son más fáciles las mujeres? Y la respuesta es sí, las mujeres son más susceptibles. Recuerden, la mujer se seduce por el oído, ¿sí? Y el hombre se seduce por la vista, eso ya lo sabemos. Pero ¿sabían ustedes
que así como la mujer fácilmente se seduce hacia el evangelio, muy fácilmente también se puede desencantar, ¿sí? En cambio, con el hombre es más duro, ¿sí? Es más renuente, es más resistente al cambio, pero cuando el hombre lo hace, mira, el hombre es más fiel cuando está realmente enamorado y convencido de algo, por ahí se va, ¿sí? Eh, entonces, cuando el cambio lo motiva el Eterno, ¿sí? Cuando el cambio lo incentiva el Eterno, es un cambio que va a ser duradero y eterno, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo por qué es tan importante seguir este parámetro. Hermano, hermana, ¿sí? No se desgaste tratando de hacerlo a su manera, ¿sí? Aquí estamos viendo que el parámetro del Eterno, cómo funciona, desde dónde funciona, ¿sí? Y esto tiene que ayudarte a ti en tu proceso, tiene que ayudarte en tu proceso de divulgar esto, ¿sí? Es clave para entenderlo. Segundo punto, ¿quién me ayuda? Yo, Adelante. Dios busca integridad y autenticidad. Dios busca integridad y autenticidad, ¿sí? ¿Cómo poder corroborarlo con la escritura? Juan 4:24, famoso texto. Adonai es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren de esta manera. ¿Qué quiere decirnos este segundo punto? Que la obra del Eterno, ¿sí? No solo quiere modificar conductas externas. Eso es lo que en inicio ustedes y yo pensamos y creemos, ¿sí? Pero cuando ya vemos las cosas espirituales, a la manera en como el Eterno los ve, podemos entender que esto es tan solo una parte de, no es el universo, no es el todo. La obra del Eterno no solo quiere modificar conductas externas, sino alinearnos con su carácter para que lo que hagamos sea genuino y no solo para cumplir apariencias, ¿sí? Es muy importante entender este detalle. Punto número 3, ¿quién me ayuda? ¿Aló? ¿Betsy? Una Amén. vida Amén. Adelante. transformadora produce frutos verdaderos. Una vida transformada produce frutos verdaderos. Y aquí quiero detenerme. ¿Por qué estás cambiando? ¿Para impresionar a alguien? ¿Para demostrarle que tú sí puedes cambiar? Si te lo propones, eso se llama ego. Y eso se llama producir un fruto, ¿sí? Que va a ser temporal y pasajero, ¿sí? Pero una vida, cuando verdaderamente es transformada por el Eterno, produce frutos verdaderos. Yeshua va a decirlo de una manera muy simple, Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Sí? Entonces, esta conexión interna con el Eterno, ¿sí? Que es permanecer en la vid, ¿sí? No tener buenas intenciones de permanecer en la vid, es permanecer dentro de la vid, es lo que en realidad produce frutos externos, que ya sabemos cuál es el fruto del Espíritu, ¿sí? Amor, gozo, paciencia, paz, ¿sí? Benignidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los cambios que en verdad incentivan, duran y permanecen. Algo muy importante en el contexto de la fe, algo que usted normalmente ve en cualquier escenario religioso, en cualquiera, ¿sí? Si lo ve en el escenario religioso, mucho más lo va a ver en un mundo tan superficial como en el que vivimos. ¿Quién me ayuda con el cuarto, por favor? Amén. Prevé la hipocresía y el orgullo religioso. Previene, ¿sí? Previene la hipocresía. ¿Por qué es tan importante seguir el orden de formación del Eterno? ¿Sí? Previene la hipocresía, ¿sí? Y el orgullo religioso. ¿Cómo así? Explíqueme ese punto un poco, hermano, ¿sí? Eh, Recuerden lo que hablábamos ahorita del texto de Isaías 29:13. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Pudo usted ser parte de esto en algún momento de su vida? ¿Conoció usted personas que le echaban cepillo,
hablaban bien delante de ti, pero más te demorabas en dar la espalda cuando ya estaban hablando lo contrario, etcétera. Aquí el Eterno nos está diciendo que seguir el orden, someternos a este orden nos hace portadores de verdad, contrario a la hipocresía, ¿sí? Y nos hace humildes, ¿sí? Que es lo contrario al orgullo religioso, ¿sí? Entonces, el enfoque en lo externo puede llevar al orgullo y a la hipocresía, ¿sí? Como ocurrió con ejemplo, los fariseos, como el buen ejemplo que presentamos ahorita, de preocuparse más por lo de afuera que por lo de adentro, ¿sí? Buscaban reconocimiento por sus obras, ¿sí? Pero tenían corazones completamente alejados del Eterno. Yo te pregunto, en este proceso que estás llevando contigo y que en algún momento vas a tratar de transmitirle a otros, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Quién es el que te motiva a hacer el cambio? ¿Qué es lo que te motiva a dejar esto atrás? Déjame decirte que si tu motivación es querer reconquistar a tu esposo, tu esposa, tus hijos, ¿sí? Si esa es tu motivación, créeme que vas rumbo a un callejón sin salida, ¿sí? Pero Aleluya. objetivo, si tu objetivo, ¿sí? Es ser alguien auténtico, ¿sí? Alguien que definitivamente brinde, ¿sí? Confianza en su conducta, en sus palabras, ¿sí? Esto va a permanecer, ¿sí? Aquí sugerentemente quise poner el nombre, ¿sí? El 5, ¿quién nos ayuda? Amén. Adelante. Refleja el modelo de Yeshua. Refleja el modelo de Jesucristo, Yeshua, ¿sí? ¿Cuál es nuestra meta personal de cada uno de nosotros? Alcanzar la estatura del varón perfecto que es Yeshua, ¿sí? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mashiach. Eso lo dice Filipenses 2:5. Yeshua siempre, ¿sí? Priorizó el estado de su corazón, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta que sus enseñanzas se centraban en el perdón, ¿sí? Se centraban en el amor hacia el prójimo, se centraban en la humildad, ¿sí? Se centraban en valores, ¿sí? Internos que emanaban de lo profundo y que luego con acciones, con frutos, ¿sí? Se manifestaban en acciones externas como servicio y sacrificio, ¿sí? Rápidamente, el 6. ¿Quién nos ayuda? Tiene la Sostiene, transformación en medio de pruebas. Ok. ¿Quiere usted saber cuándo usted se ha convertido en un buen creyente? ¿Quiere usted saber cuándo usted de verdad, ¿sí? Le ha permitido al Eterno operar en su corazón? ¿Quiere usted validar, ¿sí? Eh, que usted está siguiendo este orden de formación, ¿sí? Y se sostiene la transformación en medio de las pruebas, ¿sí? Segunda de Corintios 4:16. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Un texto que mencionábamos ahorita. Cuando el corazón, el suyo, ¿sí? Y el espíritu suyo son fuertes, las circunstancias externas, ¿sí? No destruyen quién es usted. Todo lo contrario. Un cambio interno profundo permite perseverar en cualquier momento, ¿sí? Aquí es donde usted se da cuenta, ¿sí? Si usted definitivamente viene alineado, viene respetando ese orden de formación y es como usted se sostiene en las pruebas, ¿sí? Y la séptima, ¿quién me ayuda? Yo, hermano, yo. Adelante. Y dice así, es la forma de cumplir el propósito de Dios. Ok, entonces dice Filipenses 2:13, porque Adonai es el que en vosotros produce, fíjese, no es ni usted, no es ni el pastor, no es ni el maestro, no, es Adonai, es el que en ti produce el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí? Entonces, el Eterno obra en nosotros desde dentro para alinear nuestras motivaciones con su propósito.
Es decir, cuando el corazón es transformado, nuestras acciones se reflejan. Así de sencillo, reflejan su voluntad y producen ese impacto eterno. Podemos concluir entonces diciendo que seguir el orden del Eterno es importante porque garantiza un cambio genuino, duradero y enraizado en su esencia, en su espíritu, ¿sí? La transformación de adentro hacia afuera produce esa vida íntegra, libre de hipocresía y en sintonía con el propósito divino. ¿Tiene ventajas esto? Claro que sí. Vamos a ir con la última diapositiva para darle espacio entonces a sus preguntas o acotaciones. ¿Qué ventajas, hermano? ¿En qué me beneficia? ¿Sí? ¿En qué me beneficia esto? ¿Cuáles son las ventajas que puedo experimentar? ¿Sí? Porque el objetivo es que si usted pone en prueba un tratamiento, si usted como creyente y ahora como difusor, porque recuerde que eso es para difundir, esto que le estamos proporcionando en esta clase son herramientas para usted poder, ¿sí?, entender cómo funciona el parámetro del Eterno, cuándo lo elige y cómo usted puede ser un colaborador para que estos principios que hemos leído hoy puedan llevarse de una manera contundente y eficaz. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una persona, que una persona, en este caso usted o aquellas personas que van a recibir de usted, pueden experimentar en este proceso? Si usted no tiene una experiencia, si usted no tiene un fruto de eso, entonces esto es vacío, ¿sí? Entonces, el proceso de transformación de adentro hacia afuera, según el diseño del Eterno, trae muchas ventajas, ¿sí?, y muchos beneficios en su vida y en la vida de aquellos que van a ser abordados por usted. Solamente voy a hablarle de 10, que son las que usted está leyendo en este momento. ¿Quién me ayuda con la primera? Cambios verdaderos y genuinos. Amén. Cambios verdaderos y genuinos. Es decir, la ventaja al enfocarse en el corazón y en la mente, los cambios no son superficiales ni temporales, sino transformaciones profundas y permanentes, ¿sí? Ejemplo, una persona que aprende a perdonar desde el corazón no solo deja de actuar vengativamente, sino que experimenta una libertad emocional. Es decir, experimenta que el primer beneficiado en perdonar es él mismo, ¿sí? Un texto de apoyo, Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí? Punto 2, rápidamente. Relación íntima y profunda con Hashem. Es que yo quiero tener una relación íntima con el Eterno, quiero que Él fluya en mí. Ok, está perfecto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué ventajas hay al yo respetar este orden de tratamiento? ¿Sí? La comunión con el Eterno se fortalece cuando el corazón está alineado a su voluntad, ¿sí? Esto permite una vida de paz y de confianza. Confianza en el Eterno y confianza propia. Le voy a dar un ejemplo. Una persona con un corazón transformado, ¿sí?, disfruta más de la oración y de la palabra. ¿Por qué? Porque encuentra al Eterno en lo más íntimo, ¿sí? Una cosa es que usted estudie la palabra porque le toca, porque hay que hacer la tarea, porque pues ahí yo sé que tengo que hacerlo, pero otra cosa es que cuando ya usted madura en su relación con Él, usted ama su palabra, ¿sí? Disfruta de la oración, sean 5 minutos, 10 minutos, media hora, una hora, para usted el factor tiempo no está mirando y cuánto llevo, no, hasta ahora llevo 2 minutos, Padre, y ahora yo qué más te digo, no, simplemente cuando tú disfrutas de ese momento con el Eterno, el tiempo no es, digamos que un estándar general. ¿Quién me ayuda con el tercero? Amén. Amén. Paz interior y estabilidad emocional. Paz interior. ¿Qué es ese Shalom Bait? Shalom, paz en la casa, paz en este templo, en esta casa. Paz interior y estabilidad emocional. ¿Qué es estabilidad emocional? Pues que usted definitivamente no se deje alterar. ¿Cuáles son las ventajas de tener una paz interior y una estabilidad emocional? ¿Sí? Pues al ser transformado de adentro hacia afuera, al respetar ese orden, las emociones negativas, ¿sí?, como cuáles: ansiedad, ¿sí?, enojo, la culpa, el resentimiento, disminuyen. No es que se vayan, disminuyen, puedes controlarlos, ¿sí? Ya que el Espíritu del Eterno trae como fruto paz. Ejemplo, es muy claro el ejemplo. Alguien que antes vivía con temor, ¿sí?, aprende a confiar plenamente en el Eterno, ¿sí? De esta forma, experimentando una paz que sobrepasa
todo entendimiento. ¿Quién me ayuda con el cuarto, por favor? Mejora en Amén. las relaciones interpersonales. ¿A cuántos? ¿A cuántos? Recuerden que estamos hablando de casos reales, no casos ideológicos. ¿A cuántos todavía le cuesta manejar sus relaciones interpersonales? Dice, hermano, yo hago mi mejor intento, pero la escritura me habla de amar a mi prójimo, pero es que no me ayudan, no se ayudan ellos, ¿sí? Por más esfuerzo que hago. ¿A cuántos se les dificulta un poco a veces, sí? Ese tema. Amén. Ok, Amén, entonces, amén. ¿qué pasa? Estamos en el punto número 4, ventaja. ¿Qué ventaja me sigue al respetar ese orden de formación del Eterno? Pues experimentar la transformación interior, ¿sí? Un ejemplo en este proceso que dura, cuesta, ¿sí? Una persona que desarrolla mansedumbre, ¿sí? Trata a los demás con empatía, es decir, ya no los juzga, sino trata de ver un poco más allá. ¿Qué es ver un poco más allá? Es decir, ¿por qué esta persona me genera esto? ¿Por qué permito que esta persona me desestabilice? No sé si a usted le pasa que en ese proceso duro de empatar, ¿sí?, con las demás personas, hay personas, cierto tipo de personas que la alteran, ¿sí? Su manera de hablar, su manera de vestir, incluso hasta un perfume que se aplica, no es que incluso el perfume que se aplica me altera, ¿sí? Dígame que no soy el único que ha pasado por eso. Amén, Amén, hermano. amén. Entonces, Amén. esa manera de hablar es que a toda hora, y siempre encuentras una manera, pues mira, ¿sí? Este es un muy buen proceso para que tú entiendas esto, ¿sí? Cuando tú permites que seas transformado, ¿sí? Puedes manejar completamente ese tipo de cosas, ¿sí? Y esto te va a permitir entender, ver más allá, te va a permitir entender por qué esta persona reacciona así, por qué esta persona se comporta así, por qué esta persona toda hora habla de eso que tanto me irrita, ¿sí? Y esta empatía te va a fortalecer, ¿sí? A ti va a fortalecer amistades, ¿sí? E incluso va a hacer que las relaciones familiares, que son esas tensas, casi siempre vayan bajando su ambiente fuerte. En eso consiste lo que la Biblia literalmente nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué tanta énfasis en el quinto punto? ¿Quién me ayuda, man? Quinto punto. Mayor resiliencia Amén. ante las dificultades. Mayor resiliencia, ¿sí?, ante las dificultades. Entonces, una persona transformada desde adentro, ¿sí?, encuentra la fuerza y propósito en medio de las pruebas. Es decir, ya no ve el vaso medio vacío, sino siempre lo ve como el medio lleno. ¿Por qué? Porque su esperanza está en la eterna. Un ejemplo clave en esto, clarísimo. Alguien que antes se rendía ante las adversidades, ¿sí? Antes iniciaba algo, ¿sí?, y no lo terminaba, ¿sí? No sé si usted ha sido de esas personas, ¿sí? Es que, de los mismos creadores del lunes empezamos las Sí, 10 hermano, sí. lunes. Entonces el otro lunes. No, una persona, ¿sí?, que tiene mayor resiliencia ante las dificultades, aquella persona que cierra ciclos, ¿sí? Termina aquello que empieza, ¿sí? Si antes te rendías, ahora esa fuerza en el Eterno, ¿sí?, y en descansar en Él hace que las cosas sean más llevaderas. Esto te va a llevar a enfrentar los desafíos con completa fidelidad, ¿sí? Versos, punto 6, por favor. ¿Quién me ayuda? Punto 6. Claro y alineado con la voluntad de Hashem. Amén. Amén. Propósito Y claro. alineado con la voluntad de Hashem. Muy bien, propósito claro. ¿Qué es un propósito claro y alineado? Sí, estas palabras que tal vez se vuelven parte de nuestro léxico, ¿sí? Al ser transformado desde adentro, nuestra motivación, nuestras metas, ¿sí?, ya no son nuestras, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya entendemos que tal vez aquello a lo que nos apegábamos, aquello que era nuestra motivación, ya pierde el sabor, pierde el sazón. Ahora tu meta, ¿sí?, ya no es egocéntrica, ya tu meta es lo que el Eterno te dice que haga, porque has entendido que tal vez esa meta egocéntrica, ese objetivo egocéntrico,
no te llevaba a ser una buena persona, sacaba más bien cosas negativas de ti. Ahora como tu mente, voluntad, ¿sí? y acciones están alineadas con el Eterno, ¿sí? Eso te va a permitir entender que lo que Él te diga está bien, sin cuestionar, ¿sí? Lo que Él te diga que hagas está bien, ¿sí? Lo que Él te diga y te ordene, ¿sí? que hagas en su momento está bien, así no tenga lógica. Por eso, cuando tú tomas nuevamente el texto de Ezequiel, donde dice que haré que andéis en qué. ¿Recuerdan lo que dice el texto en Ezequiel? Haré que andéis en qué. ¿En mis qué? Mis caminos. No. Habla de un segmento de la porción, de la estructura de la Torah. En mis mandamientos. ¿Pero cuáles? Estatutos. Estatutos. Estatutos, ¿sí? Si usted no conoce la palabra estatuto en hebreo, vamos más adelante a estudiarla. La palabra ahí en el hebreo es hukim, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver los hukim con lo que estamos hablando, hermano? ¿Sí? Los hukim son aquellos mandamientos que no tienen una lógica visible. Es decir, el Eterno te dice que los hagas, ¿sí? Más allá de que tengan una explicación. Normalmente somos del corte de que necesitamos obedecer al Eterno ya con una lógica. Es decir, el Eterno te dice que hagas esto, por esto, por esto y por esto. Este tipo de mandamientos, los estatutos, los hukim, son aquellos mandamientos que carecen de una explicación lógica. Es decir, no necesito entenderlos para obedecerlos. Y esto tiene que ver mucho con esto, ¿sí? Propósito claro y alineado con la voluntad del Eterno, incluso cuando el Eterno me pida cosas que se salen de la lógica, que se salen de mis parámetros, ¿sí? Cuando yo descanso ya, ¿sí? En eso, si soy capaz de demostrarle al Eterno que puedo hacer incluso aquello que Él me pide que haga, aun si no tengo una explicación lógica, ahí yo ya estoy dando unos símbolos de estar respetando el proceso. Séptimo, importantísimo. Libertad de cadenas, temores internos. Entonces, recuerdan que en la primera tarea que dejamos para la primera clase fue tratar de visualizar qué me hace falta y qué necesito, ¿sí? ¿Qué me hace falta y qué necesito? Sí, gracias a algunos muy juiciosos ya me han enviado sus tareas. Esperamos que los demás se pongan al día y puedan hacerlo. Más allá de cumplir con una tarea para que me pongan una nota, el objetivo es que usted identifique, ¿sí? aquellas cosas que le hacen falta y exponga aquello que necesita para poder hacer esta labor de liderazgo en principios de Torah de una manera exitosa. Entonces, parte de qué necesitas, ¿sí? Es esto. Punto 7. Libertad, ¿sí? de cadenas y temores internos, ¿sí? Cuando tú respetas el proceso del Eterno, que es el estándar en donde Él pone el parámetro de elección, el Eterno libera de ataduras. Casos claves: el pecado, la culpa, la vergüenza, los malos hábitos, ¿sí? Y un ejemplo de ello es una persona antes esclava de la ira, ¿sí? Encuentra libertad al aprender a perdonar y amar, ¿sí? ¿Cuántos han sido esclavos de la ira? ¿Cuántos batallan con la ira? A ver, eso es algo habitual. Amén. Amén, amén. Entonces, la escritura dice iraos, pero no pequéis. Cuando una persona es esclava de la ira, ¿sí? encuentra en este proceso de transformación la libertad al aprender a perdonar y amar, ¿sí? Por encima de razones. Es que no me da razones para amarlo o me aumenta razones para no amarlo. Las razones se van. Lo amo como el Eterno te ama. ¿Sabes cómo te ama el Eterno? Te ama y punto. Él no necesita razones, ¿sí? Si tú te pusieras en la posición del Eterno, ¿sí? Y te miraras, ¿sí? ¿Crees que necesitarías razones para amar a esa persona o necesitarías razones para odiar a esa persona? No, el Eterno te ama y punto. No necesita razones. Eh, punto número 8. Punto número 8. Vamos con esos 3 y listo. Acabamos por hoy. Producción de frutos espirituales de adentro.
Entonces, recuerde que la clase es de adentro hacia afuera. Punto 8, producción de frutos espirituales. ¿Por qué de adentro? Porque los frutos espirituales no se ven, ¿sí? Están siendo trabajados y procesados adentro, ¿sí? Entonces la transformación interior permite que el carácter de Mashiach se refleje a través de frutos, bondad, paciencia, dominio propio, etc. Ejemplo, una persona que antes era impaciente, ¿sí? Ahora responde con calma. Una persona que se dejaba dominar por la ansiedad, ahora aprende a controlarse. Una persona que antes era muy impulsiva, ahora piensa para actuar, ¿sí? En esos tipos de momentos claves, ¿sí? Cambia la maldición por una bendición. O el solo hecho de que tú desistas de decir la palabrota cuando alguien te provoca o cuando te pegaron o cuando te hicieron o cuando tú mismo dices, oye, no sé si usted, eso es algo que yo también invito a reflexionar, no sé si usted todavía carga con estos dichos de cuando algo te sale mal, dices, oye, pero es que yo sí soy muy bruto. ¿Le ha pasado? Oiga, pero ¿en qué estaba pensando si soy mucho bobo? ¿Sí? Ese tipo de cosas pasan. Y entiendes que es natural equivocarse, que es de humanos equivocarse. ¿Sí? Y vamos con el verso, el punto 9, por favor. Punto 9. Dice testimonio poderoso para otros hacia afuera. Entonces, la producción de frutos espirituales es de adentro, es del el eterno y tú, ¿sí? Pero eso entre el eterno y tú en algún momento va a tener que exteriorizarse, ¿sí? Testimonio poderoso para otros, ¿sí? Entonces, esta transformación interna que se manifiesta externamente es un testimonio de que puedes inspirar a otros a buscar el eterno, ¿sí? Que la gente vea más en ti, más que en tus palabras, vea en tu conducta, en tu comportamiento, en tu bondad, en tu generosidad, en tu manera de desarrollarte. Oiga, yo quiero ser como esa persona. Yo veo que esa persona viene viviendo esas situaciones y uno lo ve tranquilo, ¿sí? Veo que esa persona cuando le hacen algo reacciona y se ríe, o lo bendice, o lo que sea, ¿sí? Esos son frutos externos, ¿sí? Eso normalmente tiene que ver mucho con nuestro círculo más cercano, que son familiares y amigos, ¿sí? Familiares y amigos que constantemente están ahí en la lupa. Usted se ha dado cuenta que ellos están con la lupa espiritual y el látigo, ¿no? Porque lupa y látigo, para darte látigo cuando te equivocas. Estos, ¿sí? Ven el cambio en alguien que antes vivía en oscuridad y ahora muestra luz. Ahora dice, oiga, ¿sí? Mira, cuando, en el caso de tal de familia, cuando la familia definitivamente se convence que no es que usted sea, porque usted para su familia, para muchos, ¿sí? El concepto en el que lo tienen actualmente ustedes de el religioso, el que se deja lavar el cerebro, el que lo estafan, el que vaya a dar la plata para enriquecer al pastor, de eso no lo bajan sus familiares, ¿sí? Pero cuando usted, ¿sí? Es capaz de poder manejar y procesar todas estas cosas, ¿sí? Y convencerlos de que esto no es simplemente se trata de un cambio de religión, sino un cambio de todo. Le dicen, oiga, sí, es como interesante el tema, ¿sí? Por lo menos ya no hablan mal de ti, o lo que hablan es decir, oiga, sí, definitivamente algo pasó en la vida de esta persona, porque esta es otra, ¿sí? Y el punto 10, cumplimiento de la verdadera identidad en Yeshua, que es el parámetro de todos nosotros, ¿sí? Ventaja, pues al ser transformados desde adentro, desde el corazón, vivimos de acuerdo a la nueva identidad que tenemos en Mashiach, ¿sí? ¿Y cuál es esta nueva identidad que tenemos en Mashiach? Pues cuando decimos que somos sus seguidores, pues comemos lo que él come, decimos lo que él dice, hacemos lo que él dice que hagamos, no hacemos lo que él nos dice que no hagamos, ¿sí? Y eso es exactamente llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? No es sacar a un Cristo con una religión y doctrinas nuevas que contradicen a la parte de atrás, sino entendemos que estamos completamente alineados, ¿sí? Entonces, una persona antes definida por el fracaso, una persona que antes estaba marcada por la oveja negra, ¿sí? Ahora tiene la facultad, la autoridad, el testimonio de poder actuar con seguridad, ¿sí? En cualquier situación, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartirles esto hasta acá.
para ahora, entonces, entender algo. ¿Cuál es la dinámica del día de hoy? ¿Por qué el tema de hoy se llamó o se llama de adentro hacia afuera? Entonces ya pudimos entender que hay un solo estándar que el Eterno pone, que es el corazón, ¿sí? Hoy supimos que esa es la manera del Eterno poder trabajar con nosotros. Hoy son simplemente unos pasos que dimos, bíblicamente hablando, para que usted pueda de una manera especial poder identificar, ¿sí?, a aquellas personas que el Eterno, conforme a su estándar, no al suyo, quiere llamar para transformar, ¿sí? Así como el Eterno se ocupó de usted, ¿sí?, tal vez desaprobado para los estándares de muchos, aprobado para él, eso es lo que el mismo Eterno quiere que haga. Hoy, quizá ustedes y yo desconocemos las muchas personas que oraron en algún momento por nosotros, ¿sí? Ahora, usted está haciendo de esas personas que oran por otros, pero no solamente vamos a pasar el tema de orar por aquellos, sino precisamente con lo que estamos entendiendo, aprendiendo, poniendo en práctica en el desarrollo cotidiano de la fe, vamos a ir orientándolo a puntos específicos, ya no dando una información mucha, ¿sí? Ya no dándola de un lado y del otro, sino en esta vez orientándola hacia un paso a paso, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en nuestra próxima clase para ya darle paso a ustedes a sus preguntas o acotaciones? ¿Qué vamos a ver en la siguiente clase? Es muy importante esta clase. Yo le quiero invitar a que haga lo posible por no perdérsela, ¿sí? Porque en esta clase, permítame un segundito, en esta clase vamos a empezar ya a trabajar, digamos que en la parte metódica, ¿sí? En la parte que nos gusta, digamos que no porque esta sea teórica, sino porque es una clase muy especial, porque a partir de aquí en adelante vamos a empezar ya el proceso de trabajar activamente en vivo, ¿sí? Y tiene que ver precisamente con el tema siguiente, que es, permítame un momentico, es que ya lo tenía aquí, listo, es Gamsu Letová. Gamsu Letová, una frase que hemos entendido en muchos contextos, aprendido en muchos sentidos, pero que hoy vamos a ver cómo en una manera va a ser una poderosa herramienta, ¿sí? Sobre cómo poder tú llevar, ¿sí?, a un plan operativo, poder ver cómo lo que funcionó para ti, ¿sí?, puede ser funcional para los demás. Es decir, esto que has venido recibiendo, ¿sí?, en el proceso de recepción, ¿sí?, cómo ahora va a ser útil en el proceso de reproducción. En pocas palabras, aquí vamos a empezar con la herramienta, la primera herramienta en lo que va de la clase, en la primera herramienta en cómo poder entonces llegar de una manera concisa, contundente, efectiva, tal vez poco explorada por ustedes, ¿sí? Pero que en mi caso puedo decirles que ha funcionado perfectamente, ¿sí? Entonces, de esta frase, Gamsule Tová, ¿sí? Nada ocurre porque sí. Entonces vamos a ver cómo todo aquello que hasta hoy ha permitido el Eterno que usted viva, como aquello que el Eterno ha permitido que usted experimente, a veces no tan bueno, va a ser transformado, ¿sí?, para bien. Es decir, como a través de eso que fue amargo, duro, rudo, fuerte, ¿sí?, que tal vez no entendió, hoy y a partir de la próxima clase usted va a poder valorar, apreciar e incluso decirle al Creador gracias. Gracias por eso tan feo, fuerte, humillante, degradante, como sea lo que le generó en su momento. Y sé que esto va a ser muy medicinal para usted, porque cuando usted lo aprenda, ¿sí?, a llevar, a desarrollar, a compartir, va a generar algo en el ambiente de aquella persona que usted vaya a compartirle, va a generar un ambiente de calidez, va a generar el espacio idóneo para poder romper el hielo, para poder desarrollar una sana conversación, para poder desarrollar un buen tiempo de conexión, ¿sí? Entonces, este sería el tema para la próxima semana. Yo voy a dejarle hasta aquí.